Bienvenidos a nuestra primera clase de intercesión. Vamos a tener una serie de clases, voy a tener el privilegio de estar allí con ustedes, también va a estar mi esposo y van a estar otros profesores también allí enseñándoles y realmente para nosotros es un gran honor y un gran privilegio poder estar acá. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo en manos del Señor. Padre, yo presento a cada una de las personas que están allí del otro lado, Señor, recibiendo estas clases. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú hablando a sus corazones, enseñándonos en esta noche lo precioso que es poder tener esa comunión contigo, Señor. Yo te ruego que estas clases puedan transformar, Señor, a cada uno de los que están viendo esta clase, pueda transformar su manera de pensar, su manera de tener allí esa comunión contigo, aun que sus familias también sean transformadas por ti, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nuestra primera clase vamos a estar hablando acerca del poder de la oración, pero desde ya les vamos a dejar una tarea que me imagino que se las van a estar preguntando que para sus exámenes que le van a estar haciendo, porque pues esto también es muy bueno que nos hagan este tipo de ejercicios. Y para la siguiente, en 8 días, me imagino que estamos tomando esta clase, les van a estar preguntando este capítulo que es muy importante y sobre todo que es muy sencillo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, perdón, que es Efesios 6:18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este capítulo es supremamente importante porque tiene cosas allí que vamos a estar, como que de pronto me van a conocer un poco, como que repito y repito mucho, ya como una mamá que está uno, pero mira que hay cosas tan importantes aquí como la perseverancia, como vamos a aprender cómo a perseverar en qué, en la oración. ¿Por qué Dios quiere que usemos esas palabras como la súplica? Son cosas que vamos a estar allí como tratando y de pronto vamos a comprender qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros ejercitemos, porque para mí es ejercitar como un músculo. A veces cuando nos dicen vamos a hacer ejercicio y no tenemos todos los músculos atrofiados, pero poco a poco comenzamos a ejercitar los músculos y comenzamos a hacer cosas mejores que lo que hacíamos antes. Lo mismo también es la oración. Por eso el Señor allí nos muestra que Él también les enseñó a sus discípulos a orar, porque no sabían cómo los mismos discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Eso se practica. ¿Qué temas vamos a tratar? Primero, la importancia de la oración, ejemplos que vamos a tomar. Tenemos muchos y ustedes de pronto conocerán cualquier cantidad de ejemplos. Acá vamos a tener solamente algunos pocos ejemplos a tratar. ¿Por qué los creyentes no oramos? ¿Por qué será que nosotros los creyentes no oramos? ¿Qué será lo que nos impide tener ese maravilloso tiempo con nuestro Dios? Pautas para desarrollar una buena actitud hacia la oración. De pronto ustedes tengan muchas otras más, pero aquí vamos a tratar algunas pocas pautas para poder tener una buena oración, para tener un buen tiempo de oración con Dios. La historia nos ha demostrado que la llave de todo avivamiento cristiano ha sido siempre que la oración. La historia siempre, ustedes ven a todos esos hombres de Dios, todos esos avivadores que los hemos leído, nuestros pastores nos han enseñado, hemos escuchado del púlpito, todos los ejemplos que ellos siempre ponen, y realmente siempre vemos que la llave para prender este fuego siempre ha sido la oración. A veces dicen, pero ¿cómo? Y comienzan a averiguar, pero ¿cómo fue ese gran avivamiento? Sencillo, la oración. Vemos no soy muy buena para pronunciar el inglés, pero el Charles Finney, ¿cómo fue que Dios despertó a este gran hombre de Dios para este gran avivamiento? ¿Por qué? Por la oración. Entonces, al correr la historia desde siglos atrás, siempre hemos visto que Dios utilizó a estos hombres. No eran diferentes a los que estamos acá, a ti que estás allí al otro lado de la pantalla, diferente no era.
de pronto tomaron una decisión radical. ¿Sabe cuál fue esa decisión radical? Buscar a Dios con todo el corazón. Eso es lo que hace la diferencia, que busquemos a Dios. Entonces, estos fueron los que hicieron estos grandes avivadores. Y allí también podemos ver a nuestros pastores. Ellos tomaron una decisión radical en sus vidas. ¿Cuál? Buscar a Dios, meterse con el Señor, y allí comenzó Dios a darles esos secretos, a decirles qué dejar, qué enderezar, qué parámetros utilizar para este gran avivamiento que Dios nos dio. Que no nos estemos congregando ahorita en ese momento y que quizás no estemos allí, no quiere decir que Dios no está visitando nuestra nación, que Dios está visitando nuestra iglesia de una manera de verdad muy especial y muy particular, porque a Él le plació. Amén. Entonces, ¿el gran secreto cuál es? De verdad, tener esa intimidad y esa decisión radical de poder tener ese tiempo con Dios siempre. Bueno, ¿qué es la oración? ¿Qué ustedes están allí pensando? Respóndanse en ustedes antes de que quizás yo pase la siguiente, bueno, si alcanzan a leer la siguiente diapositiva. Para ustedes, ¿qué es la oración? Yo sé que muchos de ustedes estarán ya respondiendo, bueno, la oración hemos escuchado y en el discipulado básico aprendimos que la oración es hablar con Dios. Y sí, es verdad, es hablar con Dios, pero también es un arma sumamente poderosa. Para mí es la más poderosa para poder conquistar, para poder derrotar, para poder, bueno, abrir todas las puertas que necesitamos abrir a favor nuestro y a favor de nuestra familia. A veces suena como muy egoísta hablar solamente nuestro, pero si no nos amamos nosotros, si no esperamos nosotros de como poder ser sanados y poder, ¿cómo se diría? Aprender. Si yo no hubiese pasado por eso que les estoy enseñando hoy, no podría pararme acá a decir, necesitamos comenzar por nosotros mismos, nuestra familia, y así todo lo que Dios tenga para nosotros. Bueno, un acercamiento total a Dios. Eso sí, total. Ahí sí, como dice ahí, la oración es un acercamiento, pero es una decisión que tú tienes que tomar de buscar a Dios siempre. Una sublime vocación celestial. Es un vocabulario tan precioso, es algo sublime, es algo que tú tienes allí en tu corazón, una vocación, como un llamado de estar buscando al Señor todo el tiempo, y es algo que te consagra cada día más. Amén. Es la verdadera fuente de la renovación para el cristiano. Es la forma en que nos renovamos. No sé cómo qué ejemplo ponerles ahorita, como que se me venga aquí ahorita a la cabeza, pero es como cuando nosotros vamos cada mañana. Yo siempre pongo ejemplos pues muy cotidianos, pero si nosotros necesitamos ir allí a la presencia del Señor y dejar cosas que definitivamente nos evitan que podamos tener un acercamiento con Dios, que podamos dejar tantas cosas que nos impiden buscar a Dios y que nos impiden el crecimiento espiritual. Pero estas cosas, ¿cómo las dejamos? Si no vamos a la presencia del Señor y no renovamos nuestro pensamiento, no renovamos nuestro proceder con nuestro prójimo, no renovamos tantas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Delante de la presencia del Señor. Y el siguiente punto es una estrecha relación y comunión con Dios. Eso también tiene que ver mucho con qué es la oración. Una estrecha relación y comunión con Dios. Realmente llegar a como que podemos llegar esto es como nuestra meta, como lo maravilloso, poder tener esa estrecha comunión, relación y comunión con Dios. Eso es, yo les puedo decir, si tiene uno esa comunión con Dios, pero esa estrecha relación, para eso estamos cada día nosotros creciendo delante de Dios, buscándole para poder conquistar el corazón de Dios, para poder tener esa estrecha comunión con Dios, porque todavía somos muy, muy humanos. Hay mucha carne de este lado que necesitamos dejar. Por eso es importante siempre ir a la presencia del Señor y poder tener poder tener ese acercamiento a Dios para poder encontrar esa perfecta comunión con el Señor. Bueno, acá tengo también una persona allí que está
me va a ayudar y me va a ayudar a leer la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, una voz allí como celestial, no mentira, no es celestial, pero sí es ¿cómo se diría? Un asistente ahí que estamos ahí ¿cómo se diría? El locutor. Un locutor. Pero no Que me la, paga, que es lo peor. Sí, no me paga. la oración es una prioridad. Es una prioridad, yo diría, es nuestra prioridad como cristianos. Yo pienso que si nosotros no llegáramos a entender, no llegamos a comprender que la oración es nuestra prioridad, estamos muy mal. Y ahora sí que dice 1 Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En el 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Gracias, mi esposito Álvaro, que me está ayudando hoy aquí a leer los versículos. Fíjense que esta parte de 1 Timoteo 2:1 nos enseña, mira que nos beneficia a nosotros mismos. Si nosotros vamos a la presencia del Señor y ponemos por prioridad nuestras oraciones y en esas oraciones incluimos todo lo que dice esta parte del versículo, nos va a traer también paz y descanso para nuestras vidas, para nuestras familias. Es un privilegio sagrado también. O sea, es una bendición. Mira que en este tiempo que pues todos estamos en un tiempo difícil, en este tiempo escucho muchos testimonios que dicen, no, duré tanto tiempo, no sé, inconsciente, no podía buscar a Dios, pero mientras podamos tener la facultad, que podamos tener el privilegio de poderlo buscar, busquémoslo cada mañana, busquémoslo cada día, porque muchas veces no lo hacemos y más adelante quizás nos vamos a lamentar no poderlo hacer. Bueno, todo el mundo puede orar, pero muchos tienen la idea errónea de que no son llamados a la oración. De la misma manera que somos llamados a la salvación, somos llamados a la oración. Bueno, un cristiano nunca está más alto que cuando está de rodillas. Es cierto, nosotros cuando estamos allí postrados en la presencia del Señor, es allí donde realmente conquistamos, es allí, no cuando salimos, no cuando de pronto vamos y nos presentamos al trabajo, no, la victoria la obtenemos antes de salir de nuestra casa, antes de presentarnos en donde, a nuestro trabajo o quizás a cualquier desafío que tengamos en nuestra vida. Si primero vamos a la presencia del Señor, allí es donde vamos a encontrar ¿qué? Nuestra verdadera victoria. Amén. Ahora vamos a ver algunos beneficios de la oración. Ennoblece el carácter del hombre y hace que su razón resplandezca. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, Dios mismo, porque no somos santos, porque estamos en ese proceso, ¿cierto? Y al estar en ese proceso y al ir a la presencia de Dios, hay cosas que en nuestro carácter, que es con lo que más luchamos, ¿no? De pronto hay algunos de ustedes que no luchan con ese carácter y es más fácil sobrellevar de pronto una relación. En el trabajo no tiene ningún inconveniente, bueno, no sé qué otros ejemplos colocar, como que en su diario vivir, pero como que lo que más rozamos es como en nuestras relaciones y en nuestras circunstancias, pero cuando vamos a la presencia del Señor, ese carácter que a veces es de pronto que explota fácilmente o de pronto que no tiene una buena relación con la esposa, como que, o el esposo, bueno, acá no se salva a nadie. Cuando vamos a la presencia del Señor, Dios lo que hace es que nos muestra eso y delante de Dios nos podemos humillar, reconocer que hay cosas que están mal en nuestra vida, que hay cosas que ofendemos, que hay cosas que de pronto no sabemos manejar, pero allí el Señor hace que nuestro carácter sea moldeable y hace que podamos resplandecer y que afuera digan, mire, esta persona es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en esa persona. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. También otro beneficio, llena el vacío del hombre con la plenitud de Dios. Mira que esto es muy importante.
Hoy en día todo es que de pronto que tenemos obviamente, y más en este tiempo, tenemos de pronto, nos sentimos como de pronto ansiosos, vacíos, como dice, con muchas dificultades y a veces acudimos a donde no debemos acudir, de pronto a veces a las pastillas para poder dormir, bueno, o las jovencitas, si hay jovencitas allí que me encantan que estén jóvenes en estas clases, porque muchas veces tenemos la idea que estas clases solamente son para ya ancianitas y abuelitas. Yo ya soy abuelita, no soy ancianita, pero no son solamente para abuelitas, sino también para jóvenes. He tenido jovencitos y jovencitas de 15 años, 14 años. Qué rico que aprendan, qué bendición que aprendan desde tan tierna edad a tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios y pueden llenar ese vacío. Niñas que comienzan a buscar que ese vacío lo llene de pronto un hombre. No, ese vacío lo llena solamente Dios. En todas las áreas de nuestras vidas, cuando tenemos esas dificultades, esos vacíos, cuando no sabemos a quién más acudir, que de pronto que no, podemos buscar a Dios, podemos buscar tener comunión con Dios para que Él llene esos vacíos y podamos de verdad conquistar y podamos avanzar, que es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y para nuestras familias. Amén. Pedimos y recibimos, imagínense, qué bendición tan grande poder ir a la presencia del Señor, qué beneficio tan poderoso ir a la presencia del Señor, pedir y poder recibir. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que pedir como Santiago, en la carta de Santiago, en la Biblia, nos enseña cómo debemos pedir, ¿cierto? Debemos pedir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces alguno allá se está, ay, qué jartera ahí. Ahora entonces me toca pedir como, claro, porque es que no es que jartera, es como Dios quiere que pidamos, porque no podemos, alguno estará pensando, uy, sí, me voy a comprar esta noche la lotería o mañana para podérmela ganar, pero resulta que la perfecta voluntad de Dios no es que te compres la lotería, porque el sortilegio no le agrada a Dios, no va a traer bendición sobre tu vida. Entonces, el creador, que es el que nos creó, él sabe realmente qué es lo que nos conviene, qué es lo que realmente quiere que nosotros recibamos. A veces pedimos como no nos conviene, pero si pedimos conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios quiere que pidamos, vamos a ser absolutamente bendecidos. Bueno, sigamos. Santiago, aquí viene nuestro colaborador de la noche para que, aunque yo lo puedo leer, no necesito usar las gafas. Dice Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Imagínate, abundantemente Dios nos dará esa sabiduría. No va a escatimar nada, nos la va a dar absolutamente todas para nosotros. Entonces, a veces no tenemos como cómo actuar o cómo dar un paso o cómo enfrentar cualquier situación. Pero si nosotros vamos a la presencia del Señor y no sabemos cómo actuar en cualquier circunstancia que se nos presenta, allí Dios nos va a dar la sabiduría en abundancia y sin reproche para nuestras vidas. Amén. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 14 al 15, que ahí nuestro colaborador estrella nos va a ayudar. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo quiero volver a leer la parte, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, esto es supremamente importante. Tenemos que tener esa certeza de que Él nos oye, que no estamos allí hablándole al viento. No, cuando vamos al lugar secreto, cuando vamos a la presencia del Señor, tenemos que tener la certeza en el corazón que Él está escuchando nuestra petición y que cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él quiere bendecir nuestras vidas. Yo les voy a decir una cosa.
A veces soy un poco negativa, son de las que veo el vaso medio lleno, es como se dice. Pero he comprendido en todos estos años y me costó, pero lo he comprendido que Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué me costó? Por problema mío, no, no es mi problema, son de las cosas que a veces uno humanamente permite que está mal. A veces yo digo Dios y he entendido, Dios quiere bendecirnos y que Él está más interesado en bendecirnos que aún nosotros mismos en recibir esas bendiciones. Tú que estás allí al otro lado, yo quiero decirte, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tus hijos, quiere transformar tu manera de pensar, quiere transformar la forma aún que tú ves o que crees conocer a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere que tú estés en salud, Dios quiere que tú tengas bendición a tu alrededor, porque eso es el evangelio para nuestras vidas. Dios vino a través de su Hijo Jesús. ¿Y para qué? Para que alcanzáramos todas esas bendiciones para nosotros primeramente, para poder ayudar a otros, a nuestras familias y a nuestro alrededor. Amén. Así que Dios es bueno y Él quiere bendecir nuestras vidas. Amén. Dice Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo deben estar esas peticiones delante de Dios? En oración y ruego. Muchas veces como que pedimos, ay, sí, por favor, Señor, sí, a mí me encantaría ese trabajo. No, Señor, por favor, o sea, rogando con ganas, con que de verdad, que no es porque Dios no escuche, porque también es la actitud. Como que cuando viene un hijo a tu vida, un hijo o un familiar, oye, me gustaría que, no sé, me regalaras, me prestaras y, ay, no, no sé, como una actitud toda así desaliñada o no sé cómo sería la palabra adecuada. A ti como que ni ganas te dan de ayudarlo, pero si esta persona viene a ti y dice, oye, mira, yo te puedo ayudar, en que yo puedo, ponme a trabajar y yo con ganas lo hago, tú dices, no, esta persona tiene ahínco, quiere hacer las cosas con, perdóneme la mala expresión, con berraquera, ¿cierto? Entonces como que con más ganas quisieran usted ayudarles. Entonces, de la misma forma, presentémonos a Dios allí con ruego y si tienes necesidad de mucho más aún, pedir y pedir que Dios lo quiere hacer. Amén. Lo que el cristiano necesita hoy es un llamado a la oración. Si tú que me estás viendo allí de pronto tienes falencias en muchas áreas de tu vida, no te sientas mal. Quizás has dejado tu lugar secreto. Quizás no has ido suficientemente a la presencia de Dios. Y entonces tienes muchas necesidades a tu alrededor y has acudido a lugares equivocados para recibir esos beneficios que estábamos hablando. Los beneficios, yo les voy a decir algo, nunca naturalicen, pienso yo, a veces naturalizamos todas las cosas que recibimos. Ah, no, si fue que es que mi mamá me regaló, me prestó, me dio, pero como era mi mamá, o bueno, como que ponemos en un plano natural las bendiciones de Dios, pero siempre ten presente que Dios es el que bendice tu vida, que Dios es el que te puede abrir puertas y también las puede cerrar. Amén. Entonces necesitamos urgentemente volver a la presencia de Dios. El Señor permitió que el mundo se detuviera. ¿Para qué? Para que lo pudiéramos buscar, escuchar. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Bueno, no escuchar tanto lo que dicen afuera, sino escuchar lo que viene del cielo. Amén. Lucas 18:1. Dice la palabra del Señor en el capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús, cuando refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no en vano la dejó allí escrita. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque sabemos que somos personas que nos acostumbramos a como a dejar las cosas a la mitad. Pero no, necesitamos perseverar, necesitamos no desmayar, sino seguir adelante para poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros.
recuerden, orar siempre y no desmayar. Amén. Seguir adelante para lo que Dios tiene para nosotros. Perseverando y no desmayando. Amén. Perseverando. ¿Perseverando en qué? En la oración. Un avivamiento de oración puede producir los cambios sociales, políticos necesarios para guardarnos, de la destrucción y calamidad nacionales e internacionales. Un avivamiento trae un cambio social y también un cambio cuando Dios viene y transforma tu vida, o en este caso transformó mi vida. No solamente transformó mi vida, sino que transformó la de mi esposo, la de mis familiares más cercanos. Entonces trae un cambio social. Por eso es que es tan importante un avivamiento para una nación, porque trae cambios sociales, políticos, cuando, bueno, aunque muy pocos realmente acuden a Dios, pero cuando realmente se convierten, pueden hacer de donde Dios los coloca muchos beneficios y evita tanta corrupción. Y es tan necesario para nuestra vida y puede guardar que de verdad venga una destrucción general para una nación. Es muy importante poder orar también en esta dirección por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por cada persona que está en autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Veamos ahora algunos ejemplos de hombres de Dios en la Biblia con relación a este importante tema de la oración. En el primer caso está Moisés, y allí en Éxodo 19:3 muestra cómo él subía al monte a orar cuando Dios lo llamaba. En toda la Biblia, subir al monte es orar, es un llamado a la oración, donde tú veas que de alguna forma la Biblia relata ese acto de subir al monte, es un acto de oración, es un llamado a la oración. Tenía poder en la oración y era capaz de hablar con autoridad. Eso es Moisés. No solo a los enemigos de Dios, sino también al pueblo del Señor. Recuerden que Moisés escuchaba de Dios lo que debía decir, iba y lo hablaba a Faraón con autoridad, pero también al pueblo. Desde el mismo momento en que llegó enviado por Dios, diciendo que él había sido enviado con ese propósito, que salieran de Egipto, Dios le dio esa autoridad aún sobre el pueblo de Dios. Entonces, en la oración es que se encuentra esa dirección, esa voz de Dios que acompaña a la persona para poder actuar y moverse en todos los ámbitos de la vida y del ministerio. Al orar, las plagas vinieron sobre Egipto y el mar también se abrió. Fue mediante la oración, él iba y preguntaba a Dios, Dios le respondía y él venía y actuaba. Y se repitió vez tras vez esta misma secuencia sobre la vida de Moisés mientras estuvo en Egipto. Otro personaje que debemos estudiar, y ahora vamos a mirar solo un poco de su historia, es Josué. Él aprendió de Moisés. Él entendió que el secreto de Moisés era esa búsqueda permanente, constante y personal suya con el Señor. Y en Éxodo 33:11 se nota esto que estamos hablando. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Realmente era una comunión impresionante. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué logró entender el valor que tenía estar cerca al ungido, pero también el valor que tenía de buscar la presencia de Dios, de estar allí en el tabernáculo, ese lugar de oración. Además que el lugar donde se reunía Moisés con Dios realmente se llamaba de esa manera, era el tabernáculo de reunión. Antes que se construyera inclusive el tabernáculo principal, él tenía un lugar donde él buscaba a Dios, y dice la Biblia que descendía la nube allí sobre ese tabernáculo. Y era lo que Josué amaba. Él decía, la presencia de Dios, yo no me quiero apartar de aquí ni un solo instante. Eso pasó con Josué. Otro versículo que muestra ese encuentro continuo de Josué con Dios está allí también en Josué capítulo 5, verso 14, ya cuando él está frente al pueblo, ya fue puesto por Dios allí, Moisés ya ha muerto, ha desaparecido, y está Josué allí enfrente
del campo de batalla y se presenta delante de él el mismo Señor Jesús y dice Josué 5:14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, y Josué lo hizo así. Allí también comenzó Josué a experimentar esa comunión con Dios, él mismo. Se encontró con el ángel de Jehová, que es un tipo del Señor Jesús, y él mismo le comienza a hablar y le comienza a dirigir con relación a lo que está sucediendo allí en el pueblo y en el campamento. Pero continuemos, dice, vio la mano poderosa de Dios a través de su vida y su ministerio. Josué todo el tiempo. Es más, los ancianos dijeron, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, vamos contigo hasta el final. De otra manera, él no hubiera podido liderar al pueblo de Dios en la conquista. Conocía la voluntad de Dios y la estrategia del Señor en las batallas. Él no se inventaba la forma en que tenía que afrontar las cosas. Buscaba a Dios para encontrar la forma en que debieran hacerse las cosas. El Señor le dijo cómo conquistar Jericó, luego cómo conquistar Jai después de quitar el anatema, y así sucesivamente fue la vida de este hombre de Dios poderoso en obra. Vamos a ver otro personaje y es Elías. Elías es el profeta de fuego y pues también la Biblia muestra que tenía una comunión con Dios en oración. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ir allí rápidamente. Y en el verso 36 dice la palabra del Señor en el momento en que Elías reta a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y en el verso 36 muestra esa oración que él hizo cuando ya los profetas de Baal no respondió. Baal de ninguna manera no podía tampoco responder. Baal no es Dios. Entonces Elías, después de burlarse de ellos y de escarnecerles aún por causa de ese momento en el cual Baal no respondía a sus oraciones, a los profetas de Baal, en el verso 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Sin embargo, aquí no respondió Dios inmediatamente. Y se encuentra otra vez el profeta diciendo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice la Biblia, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y de esa manera el Señor se glorificó en medio de Israel. Fíjense ustedes que Elías hace dos oraciones en este pasaje. En la primera dice, Señor, muestra que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y claro, y que tú vuelves el corazón de ellos hacia ti, ¿verdad? Y que tú por mandato tuyo he hecho yo todas estas cosas. En ese momento Dios no le responde a Elías. Dios no quería que los ojos de Israel se pusieran ni por un instante en el profeta. Entonces, tal vez yo creo que Elías entiende, hace una reflexión instantánea por un momento y le clama a Dios, Jehová, respóndeme, porque no respondió Dios a esa primera oración. Y hace un cambio en la segunda oración y dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos a ti. Cuando se quita en medio el profeta y pone a Dios de primero y muestra que con eso Dios va a traer el corazón del pueblo, entonces el Señor desciende con fuego y poder sobre el holocausto que estaba allí sin fuego. Y todo el pueblo, la reacción es que se vuelven al Señor. En nuestras oraciones necesitamos quitarnos de lado. Necesitamos mostrar que Jehová es Dios, que el Señor Todopoderoso es Dios, que el Señor Jesucristo es Dios en medio nuestro, que el Espíritu de Dios es Dios en medio nuestro.
Y cuando nos quitamos de en medio y permitimos que ese contacto entre Dios y los hombres se dé, entonces suceden cosas sobrenaturales. Así fue la oración de Elías y así debe ser también nuestra oración. Si vemos en el 18:41 que alcanzamos a leerlo de una vez, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra se puso su rostro entre las rodillas. Estaba allí orando y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, veo como una pequeña nube, como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y vi a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Todo esto sucedió con Elías a través de una oración y luego en el Nuevo Testamento podemos ver esa referencia de esa oración diciendo que todos somos sujetos a pasiones, aún Elías, pero su oración hizo que se detuviera la lluvia y su oración hizo que la lluvia volviera sobre Israel. Otro ejemplo de hombres de la Biblia son los discípulos. En ellos también podemos ver ejemplos de oración impresionantes y de intercesión que podemos nosotros tener como base. Hechos 2, por ejemplo, Hechos 2 del 1 al 9, muestra cómo allí en Lucas describe cómo la iglesia en el día de Pentecostés estaba toda unánime y junta orando con un solo propósito. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese momento sublime en donde el Espíritu de Dios viene por primera vez donde la iglesia, sobre la iglesia, perdón, y desciende sobre ellos y se constituye allí realmente la iglesia del Señor Jesús, fue precedido de un tiempo de oración unánimes y juntos. Siempre, siempre, siempre que hay oración suceden cosas extraordinarias. Hechos 4:24 reafirma una vez más que no solo una sola vez vino el Espíritu de Dios de esta forma. Aquí también se manifiesta el Señor de una forma poderosa y está en el verso 24. Después que algunos discípulos fueron apresados, fueron libres y esa persecución los lleva a meterse en oración. Los tiempos de prueba y dificultad son para que oremos, para que podamos meternos con Dios. Y dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Aquí está otra vez. La oración y la oración unánime. Diga conmigo, unánime. Muy bien, unánime. Esa es la palabra clave aquí. Y dijeron, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David, tu siervo, dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, que para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, escuchemos esto, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que David les explicaba ahora, lo que uno pide va a recibir, ¿verdad? Es una promesa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Pidieron ese denuedo y les dio Dios ese denuedo poderoso. Una vez más el Espíritu Santo vino y descendió sobre la iglesia. Ahora, Jesús es nuestro máximo ejemplo de oración. En Cristo podemos encontrar en sí mismo la mejor ilustración y definición de la oración. Oró como ningún otro hombre jamás lo había hecho. Siempre se apartaba para orar en el desierto o subía al monte a orar. Eso lo podemos encontrar en Marcos 1:35 y muchos versículos más que están allí en las Escrituras. Nos enseñó cómo hacerlo de una manera cercana y poderosa como Él lo hacía. Es más, los discípulos no le preguntaron, Señor, ¿cómo haces los milagros? O Señor, ¿cómo traes las liberaciones? O Señor, ¿cómo va a ser que vas a volver en el reino? No, la pregunta que muestra la Biblia que hicieron los discípulos a Jesús fue, Señor, enséñanos a orar. Y aquí en estos versículos los invitamos a que lean en Mateo 6, al 9, Mateo 7:11, Lucas 11:12. Allí está ese modelo de oración poderosa que el Señor nos enseñó. Su oración era personal, familiar y paternal. Y una característica de la oración de Jesús, Él sabía que Dios lo oía. Por eso ahora lo que Dewey les estaba leyendo en ese versículo dice, si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que Él nos hubiera hecho. Cuando el Señor ora por Lázaro, hace la oración en alto y dice, Señor, no oro, yo oro para que ellos escuchen, porque yo sé que tú siempre me oyes. Y Lázaro salió vivo de la tumba. Pero él sabía que Dios, que el Padre, que su Padre siempre lo iba a escuchar. Y de esa forma necesitamos orar, creyendo en fe, sabiendo que para Dios nada es imposible. Si oramos como Cristo oró y nuestras oraciones fueran contestadas, como lo fueron las de Él, su misma vida y carácter quedarían impresos en nuestro ser de forma imborrable. Una verdad que cada uno de nosotros debería aprender. Pero vamos a continuar con hombres en la historia y por eso quiero darle paso a Toby, a mi esposa. Ahora vamos a seguir con hombres de la historia. Uno de los hombres de la historia que siempre hemos escuchado, yo creo que para nosotros no es de extrañar, escuchar hablar de los hermanos Wesley, en este caso Juan Wesley, hijo de un clérigo anglicano en Inglaterra. Tuvo un encuentro personal con Dios estando encerrado en oración. Junto con su hermano fueron expulsados de su iglesia y empezaron a predicar el evangelio por toda Gran Bretaña y por los Estados Unidos, produciendo así un gran avivamiento. Así que no es un secreto, los grandes avivamientos siempre han estado allí en la historia, que han sido por hombres y por mujeres que han estado allí buscando, encerrados, buscando la presencia de Dios para poder traer ese gran avivamiento a las naciones. Cuando se hablan de los hermanos Wesley, por lo general muchos hablan de su mamá, pero a mí me encanta traerlo en esta enseñanza porque fue una mujer de Dios, fue una mujer que enseñó a sus hijos a buscar a Dios, fue una mujer que también les enseñaba las escrituras, pero les profundizaba fuertemente el que ellos tuvieran una apasionada relación con Dios y que le buscaran. Tenía una frase muy especial que siempre cuando leí su biografía me cautivó y ella les decía a sus hijos que siempre en la mañana se levantaran con el alfa y se acostaran con el omega, porque sabemos quién es el alfa y el omega para nuestras vidas, amén. Entonces, esta mujer tuvo esa pasión y tuvo esa dedicación con sus hijos de enseñarles a buscar al Señor. Y eso es lo que nosotras las mamás tenemos que dejar allí, esa huella en nuestros hijos y enseñarles esa pasión y esa búsqueda constante por el Señor. Amén, en la oración. Ahora, hay unos grandes avivadores que realmente podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en esta nación, de lo que Dios ha hecho en miles de familias en nuestra nación y también fuera de nuestra nación, cómo nos han bendecido porque nos han enseñado a buscar al Señor. Lo que hoy tenemos, lo que hoy disfrutamos y vivimos y poder adorar a Dios como lo hacemos es porque
nuestros pastores Ricardo y María Patricia han sido personas que se han consagrado para Dios, que han enseñado a multitudes de personas, a pastores de fuera del país, a buscar a Dios. Esa llave, ese secreto que ellos encontraron de buscar al Señor, nos lo han inculcado y nos lo han puesto en nuestras vidas para que también nosotros enseñemos a otros. Yo estoy de este lado, pero mañana puede ser tú que estás allí de ese lado enseñando también a otros cómo poder buscar al Señor y tener esa pasión por Dios y poder conquistar todo lo que Dios nos permita que conquistemos. Así que son otros en nuestra historia de Colombia, unos grandes ayudadores que nos han de verdad dejado huella en nuestra vida y para nuestra nación y miles de naciones más. Si la oración es el arma más poderosa del cristiano, ¿por qué los creyentes no oran? Entonces es como un interrogante, así como que ustedes por qué creen que no oramos, si realmente sabemos que es el arma más poderosa para conquistar, para abrir puertas, para que poder nosotros ser bendecidos, ¿por qué no lo hacemos si tenemos la respuesta? Entonces, ¿ustedes qué creen? Vamos a ver acá algunas de las respuestas a esos interrogantes. ¿Por qué los creyentes no oramos? Por falta de deseo, falta de estrategias prácticas para orar diariamente. Primero, vamos a ver la falta de deseo. Para tener la costumbre de un buen tiempo de oración, tiene que desearlo verdaderamente. Si nosotros deseamos, yo siempre que de pronto llego a este punto digo, para mí el orar es como el aire que me haría falta para poder respirar, ese oxígeno que recibimos, es como de pronto, no sé, el agua para las maticas que se secan si no reciben esa agua diariamente. Así es, esa falta de deseo en nuestras vidas, al no tener ese deseo para buscar a Dios, nos vamos secando, nos vamos allí marchitando. Por eso tenemos que desearlo con todo nuestro corazón, saber que al ir a la presencia del Señor, nosotros somos los que vamos a ser bendecidos, vamos a ser beneficiados de ir y buscar al Señor. Amén. Muchos se quejan de no contar con el tiempo suficiente para orar, pero si somos sinceros, deben darse cuenta que uno saca tiempo para lo que verdaderamente le interesa. O sea, cuando tenemos prioridades en nuestra vida, eso sí, como que tenemos que hacerlo porque tenemos que una obligación, pero necesitamos entender que hay prioridades en nuestras vidas y que la oración es una prioridad de todo cristiano. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos volver nuestro corazón a Dios para que Él sea de verdad bendiciendo nuestras vidas, para que Él sea abriendo puertas que están cerradas, pero solamente y única, la forma única de poder conquistar y poder obtener esas cosas que necesitamos es que vayamos a la presencia del Señor. Amén. Y dirá que como que lo repito, necesitamos hacerlo. No, muchas veces no lo hacemos. Si verdaderamente quieres tener tiempo para orar, tienes que hacer de lado las otras actividades y dar lugar que merece en tu vida la oración. Siempre, lo primero para nosotros tiene que ser buscar a Dios, tener ese tiempo de oración. No hay cosa más importante en nuestra vida que saber que necesitamos día tras día poder buscar al Señor y poder alcanzar esa intimidad que tanto anhelamos. Amén. Si pudiéramos entender las trampas de Satanás y estorbos para impedirlo y fuéramos más inteligentes y cuidadosos y diligentes, podríamos protegernos más sabiamente. Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra de pronto la llamada todo eso lo utiliza el diablo. ¿Para qué? Para robarnos ese tiempo de oración. O quizás que nuestra noche no fue lo suficientemente, no descansamos lo suficiente, o no tenemos esa disciplina de poder descansar realmente temprano para poderlo de mañana levantarnos y de mañana y buscarle y tener ese tiempo con Dios. Tenemos que también ser personas más disciplinadas para poder comenzar a buscar muy temprano en la mañana al Señor. Yo lo pude ver en mis pastores. Ellos son hombres de oración. Para ellos sabemos, y la mayoría de las personas que trabajan alrededor de ellos, que trabajan en todas las áreas en la iglesia, saben que en las horas de la mañana, aún su familia cercana, sus hijos,
saben que ellos en las horas de la mañana no lo llaman porque ellos están buscando al Señor, porque pueden pasar muchas cosas, pero la prioridad para ellos, lo número uno en su vida en las mañanas es buscar al Señor. Entonces eso también nos lo han inculcado a todos nosotros, a las personas que trabajamos allí para el Señor, nos han inculcado que debemos buscar al Señor todos los días. Debemos estar allí, escudriñar las escrituras. Necesitamos tener esa prioridad, necesitamos tener conciencia que muchas cosas nos quieren robar esa bendición. Muchas cosas de afuera, noticias, problemas, situaciones, nos quieren robar la bendición de poder ir a buscar al Señor. Así que está de nosotros poder tener ese tiempo y poder buscarle. A veces les quiero contar un secreto. Álvaro le encanta buscar al Señor tarde en la noche porque siente que en tarde en la noche puede tener esa comunión con Dios y no se deja robar, no entra la llamada, no está que tenemos que salir. Definitivamente pues lo hace y bueno, está como cambiando también esa rutina de hacerlo en la noche, porque ahora también lo veo en la mañana haciéndolo. A mí personalmente me gusta hacerlo siempre en la mañana, pienso que en la noche ya está uno más cansado, pienso que las cosas es mejor, mucho mejor hacerlo en la mañana, buscar al Señor en la mañana, porque fíjate que así también lo enseñaba el Señor, como Él podía ir allí a buscar al Señor, aún siendo ya oscuro, le amanecía allí buscando, y eso que es, Él es Dios, amén, y necesitaba también tener esa comunión con el Padre. Segundo, falta de estrategias prácticas para orar diariamente, porque no sabemos qué decir ni qué hacer en la oración, ¿cierto? Entonces, bueno, yo pienso que como que no sabemos qué decir, yo por lo menos hablo mucho y siempre tengo mucho que decir o qué hacer, pero pues en la oración nuestros pastores nos han enseñado cómo tener esa comunión con Dios, pero yo pienso que no tener punto 1, punto 2, punto 3 y siempre primero entonces cojo la Biblia, segundo entonces me arrodillo, no, es como ir y buscar al Señor y hablarle de corazón, Señor, hasta decirle, ay Señor, tengo tanto sueño que casi no me paro. Yo les decía algunas veces que he enseñado esto, les digo, no es fácil, pero si yo te digo a ti, mañana te esperan a las 7 de la mañana, te vas a presentar un trabajo donde te van a pagar el doble, donde tienes que estar allí, mejor dicho, súper lista porque si no, o listo porque si no pierdes la oportunidad. Yo sé que tú te vas a parar muy temprano, te vas a arreglar, vas a salir súper temprano y vas a estar a las 7 de la mañana en esa cita, ¿cierto? Porque no la quieres perder. De igual forma, nosotros debemos hacer con Dios, que tenemos una cita celestial. Imagínate, es celestial, esa cita donde nos tenemos que levantar, alistar y estar allí presente. No es menos, al contrario, es mucho más que eso. Entonces necesitamos ir al Señor y cuando lo hacemos, también les decía otra cosa. A veces nos es difícil de pronto si salen, ya ahorita no estamos saliendo, pero cuando salíamos o si tenemos que salir a las 7 de la mañana, 5 de la mañana, se madruga mucho para buscar al Señor. Entonces es difícil, no comiencen de una vez 4:30 de la mañana, va a ser complicado. Aprendí que no levantarse de pronto, no a las 4, pero si se levantan antes a las 6, no sé, o 5:30, pues levántese 10 minutos antes y duras 2 semanas, 2 fines, no sé, haciéndolo 10 minutos, después agregas otros 5 minutos, eso es como con el ejercicio, antes aguantabas 15, agregas otros 5 minutos, así también en la oración y te vas acostumbrando a no perder, nunca un día sin ir a buscar al Señor. Amén. Tenemos que buscar a Dios y siempre vamos a tener mucho que decirle a nuestro Señor. Vamos a tener por qué arrepentirnos en este tiempo, orar por muchas cosas que necesitamos orar. Y también Dios nos va a ir despertando, buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios que nos enriquece cada día cuando vamos a la presencia del Señor, adorarlo. Tenemos tantas cosas que hacer en la presencia del Señor que es imposible no quedarnos callados. Bueno, la rutina y las constantes repeticiones cansan al creyente y sienten que sus oraciones no pasan del techo, conformándose solo con 5 minutos diarios de oración. No, no podemos hacer eso. La rutina es que siempre voy a la presencia del Señor, entonces lo primero que llego,
Mira, les confieso, hay momentos en que uno va a la presencia del Señor y puede tener mucho sueño, pero si yo llego y me postro de una vez y que mi rutina es llegar y postrarme, pues me voy a quedar dormida. Entonces lo que hago es comienzo más bien a caminar, a orar o coloco una canción de adoración, de avivamiento que son tan ungidas, la escucho, adoro, oro, le pregunto al Señor cosas, cosas que tengo, muchas cosas que pasan por mi mente, presento mis peticiones, vuelvo y me paro, vuelvo y oro, vuelvo y adoro. ¿Sí me entienden? No tiene que ser algo que, ay, todos los días me tengo que arrodillar. No, hay días que yo ni siquiera me arrodillo. Me siento o estoy parada o muchas veces hay días que no me paro. Siempre voy a estar allí postrada delante de la presencia del Señor, derramando mi corazón, de pronto con cosas que no entiendo, quebrantando mi corazón por dolor que de pronto viví o no viví, pero todos los días son diferentes. Nunca un día en la presencia del Señor para mí es igual. Todos los días son absolutamente diferentes y no nos podemos conformar con 5 minutos así, 5 minutos así igual a nuestro estado espiritual. Y sería débil, debilucho. No, necesitamos tener un buen tiempo con Dios y darle ese primer lugar a Dios y Dios va a traer esa recompensa para nuestras vidas. Amén. Se concentran más en la forma, la posición y el orden, dejando a un lado lo más importante, la actitud y el deseo del corazón, lo que les he venido hablando todo este tiempo, la actitud y lo que está dentro de nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón, Él sabe realmente qué está allí. Definitivamente, entonces no tenemos que ir allí con una máscara a mostrar que somos santos, perfectos. No, a mí al contrario, me encanta arrodillarme delante de Dios y mostrarle, Señor, si me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, me faltó esto, me sobró esto. Y ahí Dios comienza a moldear nuestras vidas, a hablarnos, a ayudarnos y a levantarnos, porque siempre que vamos a la presencia del Señor, Él nos levanta. Amén. Bueno, nuestro siguiente punto es pautas para desarrollar una buena actitud hacia la oración. Estas pautas son muy importantes y las vamos a quedar aquí, vamos a volverlos a retomar en 8 días y vamos a quedar allí como interesados cuáles serán esas pautas que vamos a aprender para tener una buena actitud hacia la oración. Que el Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo de estar allí. Esperamos que de verdad sean una bendición para tu vida, para tu familia y nos vemos en 8 días. Bendiciones.